Si ustedes recuerdan, estos días hemos estado hablando de Regreso al Futuro, porque se cumplía, bueno, de alguna forma una efeméride. Don Ramón Bernardo, muy buenos ¿Qué días. tal? Muy buenos días, Pablo. Pues encantado de estar aquí con vosotros para hablar de Regreso al Futuro 2. Eso, es que hoy centramos nuestra atención en una película y no en varias, sino en esta, ¿no? Sí, hablamos hace unas semanas, si recuerdas, de Regreso al Futuro 1, de las anécdotas que habían sucedido, y en esta vamos a hablar un poquito de cosas curiosas que pasaron durante el rodaje o en relación con la película. ¿Por qué hablamos de esto? Porque Ajá. date cuenta que Marty McFly y el profesor Doc Emmett Brown viajan al futuro llegan al 21 de octubre del 2015, o sea que hace muy poquito Hace bien poco. celebramos que hace 30 años estos dos protagonistas llegaron a nuestro realismo de ahora, ¿no? A nuestra situación de ahora, a la época de ahora. Y entonces, bueno, y además es muy gracioso porque podemos comparar cómo veía Eso, es que qué futuro qué pintaron, ¿no? futuro pintaba ahí Robert Zemeckis y cuál es el que tenemos de verdad. Bueno, esta película ya sabes que bueno, los protagonistas siguen siendo Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, y el doctor Emmett Brown, interpretado por Christopher Lloyd, que está bastante irreconocible, ¿verdad? Que ha participado en otras películas y que a veces No te das cuenta, no se sabes, transmuta ¿no? muy bien. Y entonces, en esta segunda película, viajan de 1985 a 2015 y luego vuelven al 1955, 55. efectivamente, 30 años atrás. Entonces ahí se quedan, porque la película termina Termina con ellos en en el el... año 55, sí. Si la recuerdas, es un poco ahí complicado el por Sí, qué. sí. Porque ya sabes que Biff Tannen, que es el malo de todas las películas, este individuo malo, roba un almanaque donde venían los resultados deportivos de los últimos 30 años que encuentra Michael J. Marty McFly encuentra en una tienda de curiosidades de antiguas, ¿no? Sí, De sí. antigüedades, ¿no? Y entonces él se la da a él mismo en el año 1955 y de esa manera se puede volver multimillonario aceptando a las apuestas deportivas, a la lotería, pues a todo lo que se le parezca, claro. Sí, claro, Y claro. entonces estos van al año 55 a intentar solventar esa situación, ¿no? Bueno, pues Es, viaje de ida, claro, vuelta y vuelta a ir. esta segunda parte es mucho más cómic que la primera. Tiene un desarrollo más complejo y tiene mucho más de TVO, ¿no? De dibujo animado incluso. Pero sigue siendo una peli buena para ver, es decir, ha envejecido, no ha Yo envejecido, creo que no. está muy actual, es Sí. una película que está muy bien. Yo la he vuelto a ver para poderla comentar, la he vuelto a ver pues nada, hace muy pocos días y a mí me ha divertido una barbaridad. O sea, me parece una película extraordinariamente entretenida. Si quieres vamos A comentar comentar alguna curiosidades. cosilla, Mira, sí. por ejemplo, los monopatines voladores. Ya sabes que cuando llega Marty McFly al futuro encuentra que hay, el que es un experto en monopatines, encuentra aquí monopatines voladores que van unos centímetros por encima del suelo sin necesidad de ruedas. Esto, cuando salió, Robert Zemeckis gastó la broma de que esto existía en realidad, de que la empresa Mattel los tenía comercializados y que no lo sacaba por temor, porque las asociaciones de padres pensaban que iba a haber muchas lesiones de los niños. Y entonces cuando él lo dijo en una rueda de prensa, y entonces a Mattel le llovieron las peticiones de conseguir un monopatín Que querían volador de que no monopatín existía en estos. el año 85, lógicamente, y no existe ahora, En por el supuesto. En el 2015 tampoco, 2015 ¿no? tampoco, ¿no? Pero que, entonces, fue una cosa curiosa el gasto de la broma, y la verdad es que tuvo mucho éxito un monopatín que no existía. Muy bien. Sí, es Eh, uno de los iconos de esta película, además. Sí, hombre, claro. Y además es muy curioso porque él luego el monopatín se lo lleva al pasado. Se lo lleva a 1955 y luego cuando va al oeste se lo lleva también. Pues En la esto... tercera película, que es que la tercera se desarrolla Sí, en en el el oeste. lejano oeste, ¿verdad? También se lo lleva. Luego, una curiosidad es que el actor que interpretaba al padre de Marty McFly, que era George McFly, que era Crispin Glover, este actor se subió a la parra y pidió mucho dinero por volver a interpretar en esta segunda parte su papel. Entonces no aceptaron esto y eligieron a un actor que se llamaba Jeffrey Baseman,
que tenía cierto parecido con él y que le pusieron, pues le maquillaron para que se pareciera. Y entonces en las escenas que aparece o son usadas de la primera parte, o este actor que aparece medio de lado, un poco de espaldas, ¿no? Entonces, Crispin Glover consideró que habían usado ilegalmente su personaje y tal, y denunció, y de hecho esto cambió, y esto ya no se puede hacer. Esto que hizo Robert Zemeckis de utilizar... ¿no? A otro que se parece, pero... Claro, lo cual da un poder a los actores, y sabes que hemos hablado alguna vez, que ahora las películas son muy caras porque los actores cobran mucho, y es que tienen esa especie de poder de mantener su personaje, ¿no? Y entonces, bueno, ahora lo que se hace, si cambia de personaje, cambiar de actor y no intentas aprovechar nada de lo anterior y arreglar. Y sí, Spielberg, que era el productor, fue demandado y perdió la demanda. Caray. Luego, en las películas hay alguna simetría que se repite en todas. Por ejemplo, siempre Marty es despertado en esta y en la anterior, en la anterior película y en la posterior por una persona, por alguien que se parece a su madre, que a lo mejor es su abuela, su hija o algún lío así, ¿sabes? Y que le hace pensar que siempre es un sueño, ¿no? Y luego también hay un momento que es que cuando entra Marty en un bar, siempre se encuentra con Biff. Y Biff entra buscando a un pariente de Marty McFly. Es curioso eso. Siempre eso ocurre en las tres películas igual. Y en todas Marty es perseguido por Biff y su banda, y en algún momento de la película el DeLorean también se estropea. En las tres películas pasa siempre alguna cosa así. Hay una cosa curiosa, porque ya sabes que cuando llega el Doc Brown, llega desde el futuro a buscar a Marty McFly a 1985, tiene un DeLorean que ha colocado una especie de aparato que es un convertidor de energía, que se llama textualmente el Mr. Fusion Home Energy Converter, y que ahí mete una cáscara de plátano, un resto de una lata de cerveza, sí, y eso, un montón de basurilla, como si fuera un gasógeno, ¿verdad? De la posguerra, y entonces eso pues produce una energía brutal, ¿no? Y entonces es muy curioso porque esto está confeccionado con un molinillo, el aparato que sale en realidad es un molinillo de café de la marca Kirk's Coffee, ¿sabes? O sea, que no, nada de generador de fusión. Y que curiosamente este molinillo lo sacó Ridley Scott en la película de Alien, y estaba en la cocina del Nostromo, en la nave espacial que llevaba al Alien y a Sigourney Weaver, ¿sabes? Esto es detalle y dato de cinéfilo. Claro, esto es una cosa de muy, muy, muy eso. Entonces, bueno, pues es una cosa curiosa. Y es muy curioso porque metiendo esos desperdicios consigue los famosos 1,21 gigavatios para generar la energía suficiente. O sea que lo tiene muy fácil. Claro, entonces, muy curioso porque cuando ves esta segunda parte al final, ves que utiliza el DeLorean para volver al pasado, al antiguo oeste, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿y cómo? Si ahí ya no tiene energía nuclear ni nada, pero tiene el famoso Mr. Fusion Home Energy Converter. Y con ese ya puede Con eso moverse le puedes echar tú cualquier guarrería, ¿no? Que se va hacia adelante sin problema. Muy bien, pues. Es una cosa curiosa y tal. Detalles de la película, estamos hablando de la segunda por ejemplo, parte de Regreso al Futuro. Marty McFly se encuentra en esta película que está viendo por un puñado de dólares de Clint Eastwood. Y en esta película Clint Eastwood lleva una especie de peto de metal, y entonces le pegan 4 tiros y esto le sirve pues de chaleco, no sí, chaleco antibalas. Y esta es una idea que Marty McFly coge y utiliza en la 3, que luego cuando hablemos de la 3 lo comentaremos también. ¿Sabes? Es curioso eso, ¿no? Luego, la presencia de Michael Jackson. Michael Jackson, que entonces, claro, nadie preveía lo que iba a suceder posteriormente con él. Pues, por ejemplo, es un camarero del bar que entra Marty McFly, es un robot camarero que es Michael Jackson. Y luego, en el cuarto de Marty McFly hay un póster gigante en el año 2015 de Michael Jackson. De Michael Jackson, sí, efectivamente. Hay mucha conexión entre las tres películas, es decir, ¿no? Hay mucha conexión, hay muchos guiños internos dentro de la película. Hay muchas cosas que se utilizan, que se repiten y que hacen de la trilogía una trilogía muy compacta. Al fin y al cabo fueron rodadas, ¿sabes? La primera se rodó en el 85, las otras 4 años más tarde.
5 años más tarde, se estrenaron un poquito más tarde, pero se rodaron las dos a la vez. Sí. Lo que pasa es que pensaban, los productores dijeron, bueno, rodar dos a la vez, las dos seguidas, pero hacemos dos películas, porque si hacemos una, durará Puede mucho ser, sí. y será la película más cara que nos podamos imaginar. Entonces hicieron las dos, la segunda y la tercera se rodaron a la vez, seguidas, pero se hicieron dos películas diferentes. totalmente diferentes. Luego, por ejemplo, un detalle que es que el mecánico que va solicitando donaciones en la plaza del ayuntamiento para reparar el reloj de la torre que estropeó el Doc Brown en el año 1955, es Terry, que es el mecánico que en el año 55 repara el coche de VIP y le cobra $300, que eso sale en la NU 1, en la primera, ¿no? La primera, y entonces ese mismo es el mismo personaje, pues bueno, pues en este caso muchos años después, ¿no? Sí, hay una continuidad, 30 vemos, años, sí, entre sí, todos sí. los que aparecen, ¿no? Ya sabes que en esta película sale en un cine, sale anunciándose que se estrena Tiburón 19, ¿vale? Es verdad, Jaws 19, y el director pone que es Max Spielberg. Max Spielberg es uno de los hijos de Spielberg, que entonces, curiosamente, Spielberg no lo había tenido aún, pero luego tuvo un hijo y le puso Max. ¿Le puso Max? Como aparece en la película. Entonces es una curiosidad estupenda. Spielberg, bueno, de esta película de Spielberg solo se rodaron 4 entregas. La única valiosa es la primera, las otras no las recuerda nadie porque deben de ser iguales. Se quedó un poco lejos de las 19. De la 19, pero fíjate el guiño ese de que cuida. Está bien lo de su hijo, además, ¿no? Luego Max. hubo una escena que se pensaba rodar que era un juego de pelota antigravitatorio, en el que la pelota y los contendientes pues flotaban, ¿no?, en el espacio. Eso costaba rodar eso una millonada y entonces se decidió al final no rodarlo. Es una cosa que quedó, estaba en el guión, pero que quedó archivada porque era demasiado caro, ¿vale? Y se rodaban, por cierto, con las famosas zapatillas Nike. Sí, de las que hablamos, que se ataban solas, ¿no? Automáticamente y que parece que las va a poner a la venta estas Navidades Nike, de verdad. O sea, que eso que sacó Robert Zemeckis al final se ha convertido en una realidad. Luego, otra curiosidad es que aparece un periódico que es USA Today, y dice que presume de tener 1 billón de lectores, pone en su portada, ¿no? Todos los periódicos que salen en la saga de Regreso al Futuro, todos los periódicos se guardan y están todos hechos de verdad de papel, ¿sabes? Con noticias, y tienen dentro las noticias, supuestas noticias de cada momento. Es una cosa muy, muy curiosa. Por ejemplo, ese del 2015 pone que se prepara para la visita, que Washington DC se prepara para la visita de la reina Diana, ¿verdad? Diana de Inglaterra, que mal lograda, tampoco ha sido una pena, reina, de hecho de hecho, ahora, aunque viviera, no seguiría siendo reina. Primero se divorció y la reina madre no hay quien la termine con ella. El eterno príncipe Carlos. Efectivamente, que sigue siendo príncipe, a pesar de los años. Bueno, luego, simplemente comentar a el Doc Brown, que es un destrozón, ¿no? Porque en 2015 la esfera del reloj del ayuntamiento sigue quemada, como él hizo en el año 1955. Y un trozo de la cornisa, que eso sale en la primera, que rompe al apoyarse, sigue también roto. El detalle de la película es que se conserva. Muy bien. Hay un momento en la película en que a Marty lo despiden por videoconferencia. Sale una pantalla gigante y lo despiden del trabajo, ¿no? El actor que hace de Flea, que es mejor dicho, de Needles, que es el jefe que le despide, está interpretado por Flea, el bajista de Red Hot Chili Peppers, ¿sabes? Que hizo un cameo. Onda. Un cameo, sí. Tipo muy conocido en Estados Unidos. Muchísimo. En esa época era un ídolo total. Sí, es verdad. Y luego, por ejemplo, en los titulares de los periódicos del 2015 dice: la presidenta afirma estar cansada. O sea, que ahí preveían que tenían una presidenta mujer, ¿verdad? Y muy, que muy dice: bien. Campeón de fútbol detenido al descubrirse un brazo biónico. y final del torneo de Slam Ball, que el Slam Ball era el juego este de pelota antigravitatoria que no se rodó, que no se llegó pero a hacer, que sí que se menciona. Muy bien. Luego, por ejemplo, sale en el almanaque deportivo que recoge Marty McFly, sale que el equipo de Florida gana las series mundiales. Y cuando se roda esta película, en los años 80, no había equipo en Florida.
de las series de béisbol. Y entonces el equipo se creó después y efectivamente ha ganado las series mundiales. ¿Ah, sí? Sí, o sea que esta premonición que se hizo... Vamos, una premonición que era... Acertó, totalmente arriesgada, porque primero no había ni equipo, o sea que fíjate tú. Sí, o sea verdad. que una cosa súper curiosa. Y, por ejemplo, Martin McFly, ya sabes que la primera película termina cuando él está con la novia y le va a contar un poco lo que ha sucedido, Sí, aparece Doc y dice, tenéis que venir conmigo que vuestros hijos están en apuros, en el año 2015. Y ahí eso terminaba con una actriz y justo la 2 empieza con la misma escena, pero la actriz es otra diferente. La actriz que sale entonces es Elizabeth Shue, Ajá. que luego se hizo muy famosa. Sí, tuvo una época ahí... Una época sí. de esplendor, que entonces era una niña y tal. Y entonces es Elizabeth Shue la que interpreta este segundo papel. Elizabeth Shue se hizo famosa por interpretar la película, intervenir en la película Cóctel con Kevin... Con Tom Cruise. Con Tom Cruise, Sí, exacto. sí, luego en El Santo me suena bien. Y luego por la famosa con Nicolas Cage, la de Living Las Vegas. Que también aparece, es verdad. Época, claro. Verdad. Entonces, pues algún apunte más nos digas. Hay muchos que yo voy a emplazar a nuestros oyentes a que entren en tu blog, ¿no? holasoyramon.com. Mira, te voy a decir un poco las fechas en las que se mueven las películas, porque a mí me gusta. Con esto lo terminamos, si te parece. Mira, las fechas son las siguientes. El 12 de noviembre del 55, que es cuando llega ahí a solucionar el problema este de los padres. Luego el 26 de octubre del 85, que es cuando se desarrolla... Porque esto siempre se desarrolla en un día. O sea, sí, en teoría es verdad, que es una cosa que pasa súper rápido. Un día, eso es un día solo. Y luego está el 21 de octubre del 2015, y luego cuando regresa al antiguo este es septiembre de 1885. En este caso, 100 años antes de la fecha donde empieza la primera. ¿Vale? O sea, todo acabado en 5, ¿no? No sé, o sea, el número de la suerte. Sí, el 5 ahí. Y en otoño, ¿no? Todo en otoño, septiembre, octubre o noviembre, septiembre es la época ahí donde se desarrolla. Y veo que estás viendo ahí la famosa botella de Pepsi. Esto es muy curioso porque vamos a ponérsela aquí a la cámara un momento. Pues esta botella de Pepsi, cuando llega Marty McFly al futuro, al 2015, ajá, pide una Pepsi y le ponen una Pepsi especial, ¿no? Y esta Pepsi sale una botella que es la Pepsi Perfect, ¿vale? Y sale esta botella que hemos visto, sale. Y entonces ha hecho Pepsi, claro, esto no era previsible, y ha hecho Pepsi una edición especial en la que ha sacado una edición solamente de 6.500 unidades de esta botella especial, que vale a $20 cada una, ¿vale? Y que la ha puesto a la venta ahora en conmemoración. En esta época. Ahora estos días. Y que yo creo que se han agotado absolutamente todas, porque esto, claro, nadie se lo va a beber, todo el mundo lo va a guardar. Sí, esto es pieza de coleccionista. La Pepsi Perfect, que es la que toma Marty McFly cuando llega al 2015, y ahora se puede beber también. Y con un lema muy curioso, que es: el futuro es ahora. Y nunca mejor dicho, es verdad. Pues con esto nos quedamos. Yo insisto a nuestros oyentes que aparecen muchas más, ¿verdad? Hay muchas más anécdotas, imágenes. Y luego hay que las... una sección, Pablo, en la que vemos en qué se acertó y qué no se acertó en el futuro, ¿vale? Y te pongo ahí una serie de cosas en las que se acertó y otras que no se acertó. Pues, eso se puede ver todo en mi blog, permíteme que lo diga, en holasoyramon.com, entrando pues, a críticas o a todos los posts y buscando Regreso al Futuro 2, pues hay una información que nos daría para varios programas, ya lo ves, Pablo. Vamos, quien entre en el blog va a poder entretenerse todo lo que quiere y mucho más. Ramón, que muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo, encantado. Nada, que nos vemos no en el futuro, sino en el presente de aquí a 4 días. En el futuro, bueno, también es verdad.